Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión. Tenemos en la dirección de la emisora a Matías Pedrosa, en los controles a César Franco, en la producción a César Pérez Barreto y su anfitrión, un servidor, César Pérez Guevara. Recuerden que llegamos a todos ustedes gracias a Centro Rocio, Pérez y Ligoras y Asociados, Autos Único, Alfer Garage, Galanche y Caetano Abogados Consultores, Ponemos Politic, Óptica Jaguar, Librería Universitario Móvil, Inversiones Dismark, Bar Tumen, Profesor Rossi y Bar Restaurant Dena Ona. Queridos amigos, como siempre, para nosotros es un placer estar aquí el día de hoy en Valores Venezolanos. El día de hoy tendremos como invitado especial al profesor Gustavo Bahamonde, individuo de número de la Academia de Historia, abogado también, historiador, y que ha trabajado bastante en lo que es historia jurídica. Saludos a los oyentes que comienzan a conectarse en Instagram, saludos a Alba y a Raiza. Antes de que venga Gustavo, que tenemos unas cuantas preguntas que ustedes ya le han formulado y se las vamos a decir apenas comencemos la entrevista, hemos tomado en esta nueva etapa de Valores Venezolanos la manera de leer un fragmento de poesía venezolana antes de comenzar el programa. Ahora bien, en ocasiones, incluso cuando se quiere alabar o halagar a un individuo por bueno o por malo que sea, se pueden incurrir en ciertos errores, ciertos desfases, que incluso ridiculizan la alabanza. Saludos a Juan que se conecta. Este es el caso de lo que le pasó a Simón Bolívar en su época. Bolívar, ustedes se imaginarán que al ser uno de los hombres mayormente ponderados en la historia de la humanidad, tenía esta cuestión que precisamente la gente intentaba siempre quedar muy bien con él. En una ocasión le hicieron una poesía que realmente era particularmente lambiscona, por decir una palabra dramática. Saludos, querida Verónica, que te estás conectando. Y Bolívar se sintió tan abochornado con esta propia poesía que dijo lo siguiente: Señor José Joaquín Olmedo, querido amigo, hace muy pocos días que recibí en el camino 2 cartas de usted y un poema. Las cartas son de un político y un poeta, pero el poema es de un Apolo. Todos los calores de la zona tórrida, todos los fuegos de Junín y Ayacucho, todos los rayos del padre de Manco Cápac no han producido jamás una inflamación más intensa en la mente de un mortal. Usted dispara donde no se ha disparado un tiro. Usted abraza la tierra con las ascuas del eje y de las ruedas de un carro de Aquiles que no rodó jamás en Junín. Usted se hace dueño de todos los personajes. De mí forma un Júpiter, de Sucre un Marte, de la mar un Agamenón y un Menelao, de Córdoba un Aquiles, de Necochea un Patroclo y un Ajax, de Mider un Diomedes y de Lara un Ulises. Todos tenemos nuestra sombra divina o heroica, que nos cubre con sus alas de protección como ángeles guardianes. Usted nos hace a su modo poético y fantástico, y para continuar en el país de la poesía, la ficción y la fábula, usted nos eleva con su deidad mentirosa, como la águila de Júpiter levantó a los cielos a la tortuga para dejarla caer sobre una roca que le rompiese sus miembros rastreros. Usted, pues, nos ha sublimado tanto que nos ha precipitado al abismo de la nada, cubriendo con una inmensidad de luces el pálido resplandor de nuestras opacas virtudes. Así, amigo mío, usted nos ha pulverizado con los rayos de su Júpiter, con la espada de su Marte, con el cetro de su Agamenón, con la lanza de su Aquiles y con la sabiduría de su Ulises. Si yo no fuese tan bueno y usted no fuese tan poeta, me avanzaría a creer que usted había querido hacer una parodia de la Ilíada con los héroes de nuestra pobre farsa. Mas no, no lo creo. Usted es poeta y sabe bien, como Bonaparte, que de lo heroico a lo ridículo no hay más que un paso y que Manolo y el Cid son hermanos, aunque hijos de diferentes padres.
Un americano leerá el poema de usted como un canto de Homero, y un español lo leerá como un canto del Facistol de Bulón. Interesantísimo que el propio Simón Bolívar ya consideraba que cualquier clase de alabanza exagerada y particularmente servil a favor de él era una total tontería. En este contexto nos acercamos ya a pensar el día de hoy desde qué perspectiva podemos entender como un avance el hecho de que tanta desmesura en los halagos, en la alabanza y precisamente en la servilidad hacia personajes históricos pueden ayudar a que la historia sea algo útil. Por ello ya vamos a comenzar, ya va a pasar al estudio nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Bamonde. Gustavo, como bien les he dicho, es individuo de número de la Academia de Historia venezolana, es abogado de Venezuela y me parece que es uno de los mejores conocedores de todo esto que es historia jurídica en la actualidad. Pocas personas, por lo menos en Venezuela, se dedican a estudiar realmente qué ha pasado en la historia jurídica. Casi siempre nos hemos topado con personas que quieren hacer, entre otras cosas, historia de la épica. Pero aquí Gustavo, que está llegando. Saludos, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Saludos afectuosos. Gracias por venir. Gustavo va a conversar con nosotros acerca de esto. De una vez, Gustavo, te pregunto, ¿qué es esto de la historia jurídica, de la historia legal? Bueno, buenas tardes ante todo a todos tus oyentes. Podríamos definirlo como un área de nuestro pasado, un área en especial, que, como muy bien introdujiste con tus palabras previas, ha sido estudiado de forma... Problemas técnicos aquí. Gustavo. Muy bien, Ahora sí. ahora sí. Como muy bien comentabas con tus palabras, este ha sido un área de nuestro pasado que ha sido estudiada, creo que de forma parcial, ya que no han sido profesionales, tanto de la historia como el derecho, que tengan esa visión integral del proceso de evolución, nacimiento, transformación de las instituciones jurídicas venezolanas, que hay que estudiarlas en su sentido institucional, las razones por las cuales aparecieron los presupuestos de hecho que los impulsaron, pero también hay un elemento importante, César, que es metodológicamente hablando, cuando uno se aboca a estudiar el pasado, es conocer los contextos históricos en los cuales surgen estas instituciones. Sin quererlo, para quien nos escuche, yo soy licenciado en Historia en la Universidad Central de Venezuela y simplemente por curiosidad intelectual académica me metí a estudiar Derecho, pero pues quedé atrapado por la carrera, por la profesión, y me he dedicado en mis líneas de investigación a combinar estos dos elementos: la evolución de las formas históricas, de los elementos históricos, en especial vinculados a las instituciones jurídicas, fundamentalmente en la historia de Venezuela y la historia de España. Gustavo, ¿tú crees que la historia de Venezuela, que ha sido tan llamativa, por lo menos de una perspectiva militar, una perspectiva de la épica heroica, tiene del mismo modo elementos importantes para conformarse un estudio trascendental de historia legal, al menos en América Latina? Por supuesto que sí. Te cuento dos experiencias a nivel de investigación, para hablar con un poco más de propiedad, César. La historia de Venezuela, quien se inicie en el estudio de nuestro pasado, se va a encontrar es con la evolución pues, de los caudillos militares y políticos que tuvieron una influencia preponderante no solo en el siglo XIX, sino también en la primera mitad del siglo XX de nuestro país. Los estudios de estas famosas formas llamadas montoneras y revoluciones, estas formas de participación política, que para los que no son especialistas pues, en el estudio de nuestro pasado, se ha considerado que son las formas esenciales a través de las cuales hubo participación en el siglo XIX. Pero hay un vacío, hay una laguna interesante, digna de explotar, por eso la llamo interesante, sobre aportes jurídicos
sustanciales que hicieron figuras venezolanas que tal vez han pasado bajo la mesa. En estos días me tocó hacer una investigación, un artículo que me pidieron sobre la vida de Julián Viso. Y para mí fue César sorpresivo conocer las propuestas constitucionales, las propuestas de código civil, las propuestas de código de procedimiento, código penal que hizo Viso, y que fueron en su momento de vanguardia para América Latina, porque combinó elementos doctrinales, elementos legislativos de Europa, de los Estados Unidos. Estos proyectos no fueron aprobados en primera instancia, después del año 61, 62 el presidente Páez los aprobó, pero para muchas personas esto también forma parte de las realidades del siglo XIX venezolano, no simplemente las bayonetas, las armas. Quien estudia, por ejemplo, el siglo XVIII, hubo propuestas interesantes desde el punto de vista de los análisis de circunstancias jurídicas muy especiales bajo el régimen monárquico, y me refiero en especial, para quien tenga el interés, conocer, por ejemplo, la vida y obra de Francisco Espejo, jurista formado bajo la doctrina jurídica monárquica, pero que tuvo una participación interesantísima en los primeros procesos llamados de preindependencia, donde hizo unos análisis y unas propuestas desde el punto de vista de la sentencia, de esos movimientos que iban en contra de la autoridad monárquica en América, de vanguardia, donde combinaba elementos de la tradición jurídica, elementos sociales, elementos de análisis interesantísimos que echan por el piso esa visión que tenemos de un ordenamiento jurídico monárquico rígido, positivista, basado en normas, y que no permitía el uso e implementación de otras fuentes del derecho. Entonces, sí creo que hay lagunas, que hay vacíos, que hay temas dignos de desarrollar, y estas palabras mías que sirvan de invitación a los estudiantes de historia, de derecho del país, para que se aboquen a realizar elementos innovadores que hubo en nuestro devenir histórico. A ver, Gustavo, yo no puedo dejar de traerte aquí y preguntarte un caso coyuntural que ya hemos mencionado otras veces en el programa. El 24 de enero del año 1848, José Tadeo Monagas toreó lo que se consideró como el fusilamiento del Congreso. O sea, Monagas, de una república que ya venía con todas estas causas importantes una vez que habíamos sido Colombia, ahora éramos la República de Venezuela, se consigue con esta suerte de autoritarismo. ¿De qué modo Monagas rompe el hilo constitucional de Venezuela y causa precisamente el fenómeno de caudillos y montoneras que vamos a ver sobre todo en la Guerra Federal? Bueno, estás mencionando un punto de quiebre, de inflexión en nuestro proceso histórico-político interesante, César. Para quienes nos oyen, a partir de 1830, podemos decir que comienza la vida de la Venezuela independiente, una vez que se separa lo que era la República de Colombia, y comienza un periodo que el historiador José Gil Fortún lo llamó la oligarquía conservadora, pero ha sido una de las etapas de nuestra historia más interesantes. Durante casi 16 años, una década y media, se implementaron unas políticas de crecimiento, unas políticas liberales que llevaron a Venezuela a consolidar ese Estado independiente que estaban haciendo y a consolidar, que esto también pasa muchas veces bajo la mesa, los fundamentos de la nación venezolana que se quería formar. No existía una nación venezolana para el momento. Sin embargo, este grupo que lidera ese proceso, este grupo que tenía en la figura de José Antonio Páez como el elemento cohesionador de este proceso político liberal, aquí se aplicaron pues las medidas y las recetas, perdonen el uso extemporáneo del término, que estaban de moda para el momento, llevaron a Venezuela a lograr muchas cosas importantes. Sin embargo, antes del año 46 hubo una ruptura dentro de ese grupo, ya que un sector del mismo no se sintió o sintió que no tenía acceso a las primeras instancias del poder. Hablamos de Antonio Leocadio Guzmán, los seguidores de su periódico y muchos otros grupos, otros sectores minoritarios dentro del Partido Liberal, y es la plataforma política en la cual se monta José Tadeo Monagas, que representa en este proceso histórico que estamos hablando, antes de hablarte del asalto al Congreso del 48. Ya vamos a seguir hablando de eso, vamos a publicidad rapidito, Gustavo, y ya volvemos para que nos cuentes qué pasó con el asalto al Congreso.